Muy buenos días a todas y todos los que ya están conectados a nuestra nueva actividad de webinar en el contexto de campaña de invierno 2025. Tal como pudieron haber recibido la información a través de sus referentes de campaña de invierno, tuvimos que hacer una modificación a nuestro calendario de temas, dado algún inconveniente con algún expositor que tuvimos que moverlo. Así que se les difundió el nuevo afiche tanto a través de Salud Digital como de sus referentes de servicios de salud. Hoy día nos corresponde el tema de efectos de los vapeadores en la salud respiratoria de niños y niñas y adolescentes. Y para aquello hemos invitado al doctor Guillermo Cepeda, past president de la Sociedad de Enfermedades Respiratorias de Chile, neumólogo pediatra, también es profesional de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile y del Hospital Roberto del Río. Solamente un recordatorio, todas las consultas a nuestro expositor, hacerlas a través del chat. Estas grabaciones están siendo subidas al canal de YouTube de Salud Digital con un desfase aproximado de 10 días. Así que sin más antecedentes, dejo con ustedes al doctor Guillermo Cepeda. Gracias, Patricia, por la presentación y por la invitación. Bueno, el tema que nos convoca ahora es referirnos a los efectos de los vapeadores en la salud respiratoria de niños, niñas y adolescentes. Ya, como ustedes muy bien podrán darse cuenta, es un tema que es bastante actual, ya, y que requiere de alguna manera que estemos bien informados acerca de este tipo de situación. Ya, sin más preámbulos, vamos a comenzar. Declaro no tener ningún tipo de conflicto de interés para este tema. Miren, para empezar les voy a contar unas clases que vi en un colegio, ya, un colegio en Santiago, que esto fue en junio y fue en septiembre. Bueno, ahí se ve una alta convocatoria, de alguna manera estaban todos, por supuesto, obligados a asistir, en la cual les mencioné en la cual les presenté este mismo tema que vamos a conversar ahora, acerca de los vapeadores. Y surgieron muchos temas muy interesantes que espero que lo podamos conversar y analizar ahora. Primero, la pregunta que uno debería de hacerse: ¿qué es lo que saben nuestros estudiantes de los vapeadores? Recordar que eran estudiantes de enseñanza básica y también de enseñanza media. Ahora, ¿qué es lo que saben de los vapeadores? Saben esto. Ya hay que recordar que la publicidad que se genera, que uno puede tener en Internet, nos va arrojando luces como esta. ¿Ya? Vemos de todas maneras cuál es el tipo de información que puedan recibir ellos. Recordar que la legislación chilena prohíbe, por supuesto, la televisión abierta, la publicidad acerca de este tema, pero a través de las redes sociales o de los recursos electrónicos sí lo pueden hacer. Y esto es lo que ellos ven, ¿ya? ¿Qué es lo que estamos viendo ahí? Son, ¿cierto? Gente joven, ¿cierto? Se ven bastante atractivos a la vista, probablemente muchos tratan de imprimir este aire de éxito, en el fondo. Esto es lo que nuestros estudiantes van percibiendo. ¿Qué es lo que le ofrece la industria tabacalera? Por supuesto, lo que nosotros vemos acá. Diferentes tipos de vapeadores, ajustados según los intereses de cada cual, algunos bastante infantiles, como ustedes pueden dar cuenta, algunos que ya usando mucha tecnología, ¿ya? Esto es lo que nuestros estudiantes van de alguna manera recibiendo a través de las redes sociales y de Internet. Ahora, me permití hacer una lluvia de ideas de esto, de lo que nos contaban en el fondo nuestros estudiantes, ¿ya? Que un colegio cualquiera de Santiago. ¿Qué es lo que saben? Saben que calientan un líquido, que están de moda, que son inofensivos, que no tienen nicotina, que no hacen mal, que son cool, bacanes, que hay de diferentes colores, olores y sabores, que están avalados por la ciencia médica, por los médicos, que se pueden usar en los recreos, que son un invento relativamente nuevo y que sirven para dejar de fumar tabaco tradicional. En base a esto hice la siguiente presentación, que espero que podamos de alguna manera responderla a nuestros estudiantes y responder a la población general, que esto es muy importante y que hay que estar muy bien informados acerca de este tema. Partamos, que calientan un líquido. Vamos a ver cómo funcionan los vapeadores. Ahora, los vapeadores en general hay que decir que son productos, tienen varios nombres en realidad, se llama cigarrillo electrónico, vapers, vapeadores, en fin, va a depender del tipo
de nomenclatura que usemos. En general, se pueden usar para suministrar nicotina, marihuana, saborizantes, sustancias químicas y un montón de otras situaciones. Ya, como les decía, se reconocen por diferentes nombres que son los que están ahí abajo. Ahora, ¿cómo funcionan? Básicamente lo que hacen es producen un aerosol al calentar un líquido. Todos estos vapeadores tienen un dispositivo que es una especie como de reservorio en el cual se le agrega este líquido y que por lo general contiene nicotina, que es una droga tremendamente adictiva para el ser humano, ¿ya? Y se puede agregar, por supuesto, un montón de otras sustancias, saborizantes, para de esa manera tratar de captar más la atención de los consumidores. Se pueden usar también para marihuana, entre otras cosas. Ahora, la industria tabacalera se ha permitido de alguna manera implementar diferentes generaciones de vapeadores. Por supuesto que han ido mejorando esta calidad en la cual ofrecen sus productos, ¿ya? Tenemos por una parte los que partieron primero, que eran los de primera generación, que eran bastante parecidos en el fondo a un cigarrillo, si ustedes se pueden dar cuenta. Estaban diseñados para utilizar solamente una vez, por lo tanto eran desechables de alguna manera, no se podían rellenar ni recargar. ¿Qué es lo que hizo la industria tabacalera? Modificó esta situación que a la larga hay que recordar que acá todo, como es una industria, una empresa, ven el aspecto económico, por supuesto. De qué manera se podían captar más y mejores clientes rellenándolo. ¿Ya? Y ahí surgió el concepto de vapeadores de segunda generación. Ya, hay que recordar que todos estos dispositivos, como que alientan un líquido, todos tienen un sistema en el fondo que es como una pila, una batería, que es la que finalmente se encarga de dar calor. ¿Qué sucedió? Seguimos innovando. Llegamos los de tercera generación y los de cuarta generación. Estos los que aparecen acá como cápsulas MOD, la verdad es que desde el punto de vista de salud respiratoria son un desastre, porque tienen una cantidad de nicotina que es impresentable, ¿ya? Por motivos que vamos a conversar ahora, ¿ya? Lamentablemente la industria tabacalera lo está ajustando a lo que ven nuestros adolescentes, porque el foco de atención está ahí, en la adolescencia, según lo que vamos a conversar ahora. ¿Qué es lo que van haciendo? Van haciendo como una especie de portal USB, como ustedes pueden ver. Incluso hay algunos dispositivos que se pueden conectar con pantalla electrónica. Así, en el fondo, la imaginación de la empresa es increíble. Todo funciona con un sistema de líquidos, que esos líquidos se pueden agregar, por supuesto, a estos contenedores, en lo cual ustedes pueden ver acá diferentes tipos de sabores. ¿Se fijan? Melón, uva, frutilla, menta, vainilla, en fin, al gusto del consumidor. ¿Qué es lo que además se pueden agregar? Aparte de la nicotina que contienen, se puede agregar, como les decía, marihuana, y lamentablemente tienen unos productos que son tremendamente tóxicos, que es, por ejemplo, propileno, el glicol o la glicerina vegetal, que según lo que vamos a ver ahora en un rato más, producen un daño muy sustancial en la salud respiratoria de la gente. Ahora, ¿qué están de moda? Veamos la magnitud del problema. Fíjense lo que está descrito en Estados Unidos. En Estados Unidos el uso de este tipo de vapeadores se está situando como el tipo de producto de tabaco más usado en la niñez y en la adolescencia, con un 5,9%. Que uno lo podría ver en el fondo que en una de esas es una cantidad que no es tan significativa. Pero cuando uno lo lleva a números reales, a números absolutos, es una cantidad monstruosa de gente que lamentablemente va provocando problemas de salud pública a nivel general, como tal como lo vamos a describir ahora en un rato más. La edad de inicio se ha establecido en edades tan precoces como 12 o 13 años en Estados Unidos. En Chile, afortunadamente, tenemos algunos datos que, si ustedes se fijan, que la encuesta nacional del año 2018 encontró una prevalencia de 9,8% en jóvenes de 18 a 25 años, o sea, en una adolescencia, en la etapa juvenil de la vida. Lo que es muy complejo es que también se ha visto que la realidad nacional también de alguna manera se extrapola a nuestros estudiantes de medicina, en el cual un 32,9% declaró haber vapeado alguna vez en la vida con una edad media de inicio a los 18 años. ¿Qué es lo que nos va mostrando en el fondo la epidemiología a nivel mundial? Que cuando se hace un desarrollo, cuando se evalúa según el dato de precisión, ¿qué es lo que estamos evaluando? Si estamos evaluando el consumo
diario, el consumo mensual o el consumo en el fondo de alguna vez en la vida, vemos datos que son muy impactantes, porque en el fondo gran parte de nuestros adolescentes, muchos de ellos que tienen estos hábitos tabáquicos, parten por ahí, por los vapeadores. En Chile existe la encuesta nacional de drogas del año 2024 que la realiza el Ministerio del Interior como una muestra absolutamente representativa de lo que es la realidad nacional. Va de octavo básico a cuarto medio en todo tipo de colegios, desde Arica hasta Punta Arenas. ¿Qué es lo que se va viendo? Que afortunadamente hay datos que fui el reflejo de lo que sucedía hace al menos 10 años atrás, en el cual se va viendo que el consumo de cigarrillos, si ustedes se dan cuenta, esto es la prevalencia mete-consumo, por supuesto, ¿ya? Y lo que está ahí en azul son los cigarrillos como los conocemos todos, los tabaco tradicional. Lamentablemente los cigarrillos electrónicos han tenido una tendencia a mantenerse estables a lo largo de los años. Y el consumo dual, que es la suma de tabaco tradicional más cigarrillo electrónico, se ha mantenido también con una cantidad no despreciable. Esa cantidad que uno ve entre un 5 y un 10% en número absoluto es bastante alta. Fíjense que la diferencia que hay entre mujeres y hombres, la verdad que mantienen una misma tendencia. Todos mantienen esta tendencia a mantener un consumo de cigarrillo electrónico a lo largo de los años, en estos 10 años. Vemos por una parte que el consumo de cigarrillo tradicional va aumentando con la edad, los cigarrillos electrónicos no aumentan con la edad significativamente y el consumo dual, que es la suma de los dos primeros, va aumentando levemente con la edad. Esto obviamente está acá reflejado en edad y también, por supuesto, lo que uno esperaba que pasaba en la enseñanza básica y qué es lo que pasa en la enseñanza media. Estos números, la verdad, que son bastante alarmantes, por eso que la importancia de que todos nos informemos correctamente y de que no nos dejemos engañar por la industria tabacalera. Que lo bueno, de alguna manera, que a través de este mismo tipo de encuesta desarrollada por el Ministerio del Interior se ha visto que la evolución de la percepción de riesgo en el tiempo, no solamente para tabaco, sino que para alcohol, ha tendido a aumentar a lo largo de los años, lo cual es una muy buena noticia para todos. Ahora, ¿qué más piensan los estudiantes de los vapeadores en general, que son inofensivos? ¿Ya? Miren, este es el efecto de un vapeador sobre el pulmón. ¿Ya? Acá está la representación esquemática de qué es lo que sucede en la vía aérea de un paciente pediátrico, en el fondo, y también de un paciente adulto. ¿Ya? Acá vemos una cascada inflamatoria que es tremenda, produce no solamente daño a nivel de inflamación, sino que a nivel también de muerte celular, ¿ya? Genera evidentemente un aumento del riesgo tanto de crisis asmática, de bronquitis obstructiva, de infecciones virales, bacterianas por hongos en general. Hay un daño a nivel de estrés oxidativo que la verdad que es bastante lamentable. ¿Qué es lo que uno ve a nivel de laboratorio? Efectivamente, lo que uno ve de alguna manera en la práctica clínica, en la medicina de todos los días, nosotros también se puede reproducir de todas maneras en lo que sucede a nivel de estudios con modelos animales, ya que es donde habitualmente primero se reportan los primeros daños. Vemos por una parte, hay una gran inflamación, hay una gran alteración del batido ciliar, hay un daño directo, en el fondo de toxicidad a nivel celular, hiperreactividad bronquial, resistencia a la vía aérea, un estrés oxidativo. La verdad que el daño, si ustedes lo miran y lo analizan, es idéntico a lo que produce el tabaco tradicional. En la parte clínica, no solamente estamos viendo lo que sucede a nivel de ciencia básica, sino que también qué es lo que le sucede a un paciente, en el fondo. Hay estas siglas, les recuerdo que son los sistemas de entrega de nicotina, dentro de los que están acá, por supuesto, los vapeadores. ¿Ya? Vemos alteración a nivel del aparato respiratorio, tenemos irritación de la mucosa, aumento de las secreciones, hipoxemia, insuficiencia respiratoria, infiltración, nuevamente célula inflamatoria, tenemos un aumento de la frecuencia cardíaca, disminución de la masa testicular, disminución de los niveles de testosterona en el embarazo, mayor riesgo de malformaciones congénitas, cavidad oral, alteración de la microbiota, tumores, absolutamente demostrado, accidente, como es lo que pasó acá. Acá en esta imagen del New England hay un adolescente, de hecho, como ustedes se fijan, que tiene 17 años, que tuvo una gran lesión producto de
este tipo de vapeador, que le explotó literalmente en la cara, tuvo una fractura y tuvo pérdida de dientes, como lo estamos viendo ahora. Ahora, hace varios años surgió esta nueva enfermedad, por llamarlo de alguna manera, algo que se describió como una enfermedad pulmonar grave, en la cual los estudios que se hicieron nuevamente arrojaban una tendencia a encontrar que lo que los unía finalmente era el consumo de cigarrillos electrónicos, ¿ya? Esto es lo que reportó el New England hace varios años atrás, la verdad, hace 5 años en Illinois y Wisconsin, cuando no estaba tan claro qué es lo que era ni a qué es lo que se podía atribuir. Porque nuevamente recordar que la industria tabacalera de alguna manera nos quiere a todos situar en una percepción de seguridad con el consumo de vapeadores, lo cual es una mentira tremenda como lo vamos a conversar ahora. Y en esos años no estaba tan claro, cosa que sí se ha visto ahora, que esto lo que vamos a conversar ahora es netamente atribuido a los vapeadores, ¿ya? Fíjense la mediana de edad, son 21 años, ¿ya? O sea, claramente están en un periodo adolescente desde el punto de vista pediátrico o adulto joven, como se quiera interpretar. Fíjense que la cantidad en el fondo, estos eran todos pacientes graves, por supuesto, ¿no? Pacientes graves que llegaron al servicio de UCI que no se sabía qué es lo que era, pero que finalmente cuando se empezó a registrar qué es lo que los unía, era el consumo de vapeadores. Fue tanto el daño que se producía acá en este tipo de pacientes que lamentablemente, como ustedes se dan cuenta, son gente joven en el fondo, ¿ya? Y que reportan un consumo de vapeadores que no era de tantos años. Incluso habían algunos que reportaban hasta meses únicamente con el uso de vapeadores y finalmente lo que uno veía era un daño como el que ustedes están viendo ahora. ¿Ya? Un daño profundo, tremendo, que a la larga ahora, tanto en Estados Unidos como en Inglaterra, ya hay pacientes trasplantados ya por el producto del consumo de vapeadores. Fíjense que 2 de estos pacientes incluso murieron debido al daño pulmonar asociado que tenían. Finalmente se logra un acuerdo, un consenso a describir con esta sigla que probablemente a varios de ustedes puede que les suene, que se llama EVALI, por la sigla en inglés que describe en el fondo el daño pulmonar asociado con los vapeadores. ¿Ya? Eso significa la sigla en inglés de EVAL, ¿ya? En el cual se empezó a registrar no solamente a nivel de esos estados que eran Illinois y Wisconsin que dieron la voz de alerta, sino que ya se empezó a dar la voz de alerta en varios lugares. Fíjense las edades que tienen estos pacientes que se describieron, 8 con EVAL. Todos estos pacientes están muy graves, por supuesto, que eran imágenes muy parecidas a las que estamos viendo previamente, ¿ya? Pacientes de 15, 16 o 17 años, con un daño tremendo asociado con este tipo de vapeadores, ¿ya? En el cual, si ustedes lo ven, este tipo de tomografía computada se parece mucho, en el fondo, a los pacientes que tienen un daño pulmonar severo, pero que son mucho más viejos, en el fondo, que son mucho más dañosos. Uno ve, por ejemplo, este tipo de lesiones como el daño que se produce con un hábito tabáquico de larga data, ¿ya? Lamentablemente se está viendo con el uso en forma precoz y en corto tiempo asociado con vapeadores. Bueno, hicimos una revisión el año pasado que la publicamos, en el cual íbamos viendo en el fondo cuál era la diferencia entre los cigarrillos tradicionales y cigarrillos electrónicos. Nos dimos un trabajo, si alguien quiere revisarlo, ahí está la referencia de lo que realizamos en el fondo, y que empezamos a evaluar cuál era la distinción entre uno y otro, si habían diferencia entre cigarrillos tradicionales y cigarrillos electrónicos, revisando la mejor evidencia disponible. Bueno, no, este trabajo está hecho solamente sobre salud respiratoria. ¿Qué es lo que vimos? Que aumentaba la prevalencia de asma, se altera la función pulmonar del nacer en los cigarrillos electrónicos, pero no hay estudios que indiquen esto, no porque porque no exista el daño asociado de la función pulmonar de los cigarrillos electrónicos, sino que solamente porque no se han hecho trabajos todavía. Se altera la función pulmonar a lo largo de la vida, tiene más sibilancia, aumenta la prevalencia de infecciones respiratorias altas, bajas, tiene mayor cantidad de alergia también por toda la cascada inflamatoria que le mostraba hace un rato atrás. Aumenta la mortalidad de infecciones respiratorias bajas y producen este daño asociado solamente al vapeo que se llama EVALI que les comentaba hace un rato acá. Ahora vamos a otro aspecto controvertido, que no contiene nicotina. Fíjense a ver, lo que dice la Organización Mundial de la Salud. Todos nos podemos meter a estas páginas que son absolutamente gratuitas, no están para nada restringidas,
que lo que dice la Organización Mundial de la Salud es que lo que contienen los cigarrillos electrónicos generalmente contienen nicotina y otras sustancias tóxicas. Recordar que la nicotina es altamente adictiva y nociva para la salud. Probablemente una de las sustancias que ha generado más daño a lo largo de la historia mundial, que es la nicotina, tanto a nivel de morbi como de mortalidad. ¿Ya? Y asimismo, estudios epidemiológicos de alta calidad demuestran coherentemente que el uso de cigarrillos electrónicos aumenta casi el triple el consumo del cigarrillo convencional, especialmente entre los jóvenes no fumadores. Esta secuencia es terrible y dicha por la Organización Mundial de la Salud en su página, que está muy actualizada. ¿Qué es lo que dice el CDC? ¿Ya? El CDC, que el órgano competente, es como un equivalente, si uno lo quiere demostrar, muy parecido a lo que representa el Ministerio de Salud en Chile. Es bastante parecido, ¿ya? Que efectivamente en su página oficial describen que sí tienen nicotina. Estos productos que dicen no tenerlo, ¿ya? Y tienen no solamente nicotina, por supuesto, sino que tienen partículas ultrafinas de muy pocos micrones, sustancias químicas que causan cáncer, metales pesados como el níquel, estaño, plomo, saborizantes que son básicamente sustancias químicas que van a producir enfermedades graves de los pulmones. ¿Qué dice la FDA? Que el organismo regulador de Estados Unidos, que los cigarrillos electrónicos efectivamente contienen nicotina, que es altamente adictiva y que pueden alterar el desarrollo cerebral de los adolescentes, ¿ya? Y debido a que el cerebro de los adolescentes está todavía en desarrollo, es que genera un mayor riesgo de que se vuelvan adictos a la nicotina. Y justamente ese es uno de los focos de la industria tabacalera, donde ha puesto harto el foco, en la adolescencia. No, incluso adolescencia y niñez. ¿De qué manera? De poner productos atractivos, un poco lo que les ponía ahí la publicidad en el fondo, de publicidad que sea de alguna manera agradable a la vista para de esa manera tratar de cautivar más gente. ¿Qué dice nuestro CERNAC en estudios realizados por ellos mismos? Fíjense, entre los años 2013 y 2021, el ISP analizó 163 muestras de soluciones de cigarrillos electrónicos, de las cuales el 61% contenía nicotina, ¿ya? Y nuevamente repitieron el estudio y más de la mitad que declaraban no tenerlo, sí lo tenían, ¿ya? Lo cual estamos hablando de una alteración de la regulación que es tremenda. Solamente como recordatorio, recordar que la actividad de la nicotina actúa a nivel del sistema mesolímbico. ¿Cuál es el problema? Que va creando una adicción. Ya eso uno se los tiene que decir y sin cerrar el tema, que la gente que fuma, lamentablemente, hay que verlo como un paciente enfermo, en el fondo, que está adicto. No es que lo vean como hobby o como algo que sea casi como optativo dejar de fumar. Lamentablemente están enfermos. ¿Por qué? Porque la nicotina es tremendamente adictiva. ¿Qué es lo que uno lee entre líneas de todo esto? Que lo mejor es prevenir, no iniciar el hábito tabáquico bajo ninguna forma, porque los tratamientos para cesación de hábito tabáquico, la verdad que no tienen los resultados que uno espera. Esto es lo que produce la nicotina en el cuerpo, por supuesto, que va generando esta dependencia y finalmente placer por el solamente hecho de necesidad y deseo de fumar. Ahora, ¿qué es lo que va pasando a nivel del sistema inmune? Pasa esto justamente, que la alteración en el fondo producto solamente del efecto de la nicotina va a ocasionar un daño directo a nivel de las células inflamatorias, que son justamente las que nos protegen de la infección. A nivel también del desarrollo, más que demostrado hace mucho tiempo, que van a producir una alteración en el fondo. Este tipo de estudios, por ejemplo, que son de ciencia básica, esto se ha trasladado al área clínica y epidemiológica, con los resultados que son muy concluyentes, la verdad, las cosas. Ya el efecto del tabaco en la embarazada o en los niños pequeños va generando un daño pulmonar que la verdad que no logra revertirse al poco tiempo. O sea, genera un efecto duradero y donde es más problemático en el periodo menor de 2 años, donde estos niños que son hijos, por ejemplo, de madre tabáquica, la verdad que tienen más riesgo de fallecer. Ahora, ¿qué más saben los estudiantes? Lo que la industria tabacalera de alguna manera ha tratado de influir, que no hacen mal.
¿Ya? Acá les muestro con el más alto nivel de evidencia en New England del año pasado, en el fondo, en el cual se va evaluando la gente que fuma. Fíjense lo que produce a nivel respiratorio. Yo acá por mi área, por supuesto, me enfoco en lo respiratorio, pero tiene área a nivel de cáncer, tiene área a nivel de sistema nervioso central, cardiovascular, quiere decir en el fondo que son daño permanente o duradero. ¿Qué es lo que sucede cuando uno, a ver, en los conceptos de tabaquismo de primera mano, segunda mano y tercera mano, eso también ya se ha demostrado ya con el vapeo? Ya recordar que el tabaquismo, sea tradicional o de vapeadores de primera mano, consiste en la persona que fuma finalmente. Ya el de segunda mano es cuando alguien que no fuma se ve rodeado por alguien que sí está fumando. Y el de tercera mano se refiere a la superficie. ¿Ya? Hay que recordar que el tabaco, tanto tradicional como de vapeo, generan los dos un daño de primera, segunda y tercera mano. ¿Ya? En el cual acá está reflejado acá qué es lo que pasaba con la gente. A lo mejor que uno podría pensar que efectivamente que no fuma, pero que sin embargo tiene familiares que sí lo hacen. ¿Ya? Fíjense que tiene más riesgo, un riesgo significativo de sibilancia, de síntomas de bronquitis y de dificultad respiratoria, cualquiera de ellas. Y estos son vapeos, por supuesto, con 30 días pasados. Ahora, una de las grandes confusiones que hay que sirven para dejar de fumar tabaco tradicional. Ya, veamos a ver qué es lo que nos dice la evidencia. Nos dice la verdad que no existe esto, ya el efecto clínico de uso de diferentes formas de tabaquismo. Fíjense el daño que provoca el tabaco, los vapeadores versus el no uso. Tenemos daño a nivel cardiovascular, tenemos daño a nivel de accidente cerebrovascular, tenemos daño también a nivel de función metabólica, asma, EPOC, alteraciones orales. En todos causa un daño, y esto les recuerdo es con el mejor nivel de evidencia que se dispone y publicado el año pasado en New England. Ahora, los cigarrillos electrónicos, ¿qué es lo que nos dice la FDA? Nos dice que los cigarrillos electrónicos no han sido aprobados por la FDA como una forma para la cesación del tabaquismo, bajo ninguna forma. Ya, eso hay que dar un mensaje súper claro y súper potente a todos nuestros pacientes y a toda la gente que nos rodea. Ahora, ¿qué es lo que se ha argumentado? Se ha argumentado efectivamente que tienen menos nicotina, efecto relativo, pero ¿qué es peor? La verdad que los dos tienen el mismo efecto. Ahora, que son cool, bacanes, que es lo que dicen nuestros estudiantes, ahí se mete la publicidad. Fíjense la diferencia en el fondo. Esta publicidad tiene casi 60 años, 70 años de diferencia entre una y otra. Ya acá podemos ver un vaquero en el fondo que está fumando ese tipo de cigarros tradicionales versus un modelo que es bastante conocido, que está vapeando. Vemos por una parte una joven acá que está fumando esta marca de cigarros. Vemos por otra parte esta niña también, esta modelo, usando estos vapeadores electrónicos. Se han metido también en el deporte, como estamos viendo ahora. Una tenista, por ejemplo, que está ahí usando su tabaco. Se ha metido también en las relaciones, fíjense, de pareja, mostrando ahí parejas que lo están pasando bien, vapeando. Se han metido también en el tema de una publicidad amistosa o usando animales. Fíjense el camello como está presente en los dos ámbitos, y fíjense también que un mono está vapeando ahí muy animadamente. Se ha metido también la publicidad en el área automovilística, como ustedes pueden ver ahí, en el deporte en general, también con el tema del vapeo. Se han metido en la música, como ustedes ven, en el aspecto cultural. Tienen publicidad, por supuesto, de médicos, que esta foto, la que aparece ahí, la que ustedes pueden ver de los años 50, 60, que era bastante conocida, ya se reproduce de alguna manera, se vuelve a ocupar la misma imagen ahora para el vapeo. Se ha ocupado el viejito pascuero también, cigarro tradicional con cigarro electrónico. En el fondo, la publicidad en el fondo se ha encargado en el fondo de mostrarnos un producto que es de alguna manera inocuo, que es bonito, que es deseable de alguna manera. Y eso es lo que estamos conversando ahora, que no tenemos que dar cuenta de lo que dice esta publicidad, que es una empresa, por supuesto. Ahora, ¿qué más saben los estudiantes? Que hay de diferentes olores y sabores. Es verdad, ¿ya?
La publicidad, les recuerdo que también nos dice que hay de diferentes olores y sabores, pero eso no es de buena gente, por supuesto, sino que esto para aumentar el nivel de adicción. Se ha comparado en el fondo usar nicotina sola, por llamarlo de alguna manera, versus nicotina con sabores, la capacidad en el fondo de volverse adicto mucho más intensa cuando hay sabores involucrados, que están avalados por la ciencia o los médicos, ¿ya? La verdad que uno no podría nunca avalar algo que uno sabe que van a causar un daño, ¿ya? Hay alteración a nivel de neurodesarrollo, el problema respiratorio y hay un gran problema también a nivel cardiovascular, a nivel del sistema reproductivo, a nivel del feto, el embarazo. En el fondo uno nunca les va a recomendar a nadie que usen este tipo de productos. Ahora, fíjense en la duda que uno tiene muchas veces, ya lo que en ocasiones a uno le advierten que empezando con el vapeo no me voy a iniciar en un hábito tabáquico con cigarros tradicionales. La verdad que no es verdad, ¿ya? Se ha visto que efectivamente que la gente que parte con un cigarro electrónico, vapeadores, tiene mucho más riesgo de tener tabaquismo convencional al poco tiempo de uso. Ahora, muchas veces se nos viene a la mente también qué pasa con el riesgo, no solamente de usar drogas tipo tabaco, sino que también qué pasa con el resto de las drogas que son como más complejas. Este es un análisis que se hizo en el Reino Unido, una cohorte muy grande, la verdad, las cosas, un estudio gigante en el cual se ve que efectivamente hay mucho más riesgo de inicio de cocaína en los adolescentes que usaron cigarros electrónicos a temprana edad. Ahora, ¿qué sucede? Que la prevención del consumo de cigarros electrónicos debido a todo el tema, en el fondo, del daño que produce, es probablemente nuestras áreas que tenemos que enfocar, ¿ya? De alguna manera, todos tenemos que actuar con mucho sinergismo frente a esto, ya tanto a nivel de política de salud pública, por ejemplo, implementado por el Ministerio. Recordar que el Ministerio tiene unos videos, el Ministerio de Salud me refiero, tiene unos videos bastante bonitos. Hay unos que se llaman humos letales, que a la audiencia le sugeriría que se metieran a la página del Ministerio. Ustedes lo van a meter o métanse a internet y googleen humos letales. Van a encontrar ahí ustedes unas campañas preventivas que son bastante buenas, que están diseñadas con unos videos que están en forma anime, que la verdad que son bien interesantes y que es bueno mostrarlo a los adolescentes porque están hechos prácticamente en su mismo idioma. Ahora, ¿qué más piensan los estudiantes de los vapeadores? Que son un invento nuevo. Veamos. A ver, esta es la historia del tabaco, ¿ya? Bueno, según datos también de la Organización Mundial de la Salud, 8 millones de personas mueren cada año por efecto del tabaquismo y de ellas 1,3 millones por tabaquismo de segunda mano, ¿ya? Y para los que no saben, en Chile mueren 52 personas al día por causa del tabaquismo y el 16% de los fallecimientos totales son atribuibles al tabaquismo. Por lo tanto, en Chile fallece una persona por efecto del tabaquismo, cada una hora son 2,5 personas, lo cual es una cantidad tremenda. ¿Ya? Acá está un poco lo que sucedió en la época precolombina, ¿cierto? Al tabaco lo conocemos de alguna manera hace muchos años, la verdad. ¿Ya? Los aborígenes en América, por supuesto, lo consumían, especialmente en la zona de Centroamérica, que obviamente con la colonización europea se traslada a Europa, va también hacia Norteamérica, va también hacia Asia y el resto del mundo en el fondo. Pero ¿qué sucede con los cigarros electrónicos? Fíjense que acá los tengo. A ver, si bien es cierto la metodología de cómo quemar un líquido y de esa manera ingerir este humo ya se había desarrollado más o menos en la segunda mitad del siglo XX, la verdad las cosas. Pero a inicios del siglo XXI, un inventor chino fabricó y patentó, eso es lo que marca el antes y el después, ¿ya? Patentó el primer cigarrillo electrónico, ¿ya? Y ahí partimos, ¿ya? Si se dan cuenta, son casi 25 años que hemos tenido lidiando con este problema, dando algunas voces de alerta, por ejemplo, lo que sucede con el presidente Obama en Estados Unidos, las versiones que da el FDA, la Academia Americana de Pediatría también hace varios años dando la voz de alerta, el CDC también en Estados Unidos,
la FDA tratando de eliminar ese tipo de, como les decía hace un rato atrás, de cigarrillo electrónico, que hay una marca determinada que no se la voy a decir, pero que da una cantidad de nicotina espantosa, que la verdad que crea adicción al poco tiempo de uso. Ahora, dando un mensaje de alguna manera que debe ser el objetivo también de esta clase, es que la prevención es lo más importante, ¿ya? Hay que abrir el tema y conversar con nuestros niños y adolescentes, ya que es lo que produce en el fondo tanto el humo de tabaco tradicional, pero también los vapeadores. Los mensajes tienen que ser suficientemente claros y sustentados por lo tanto en la evidencia científica disponible. Ya hay que conversar con ellos, aprovecharla cuando van a las consultas médicas, cuando uno tiene una conversación con ellos, a ver si de alguna manera en el fondo conocen a alguien, ¿cierto? Que está con este hábito, o si es que él mismo necesita alguna ayuda para dejar este hábito. De tal manera que todo el aparato de los sistemas de salud tiene que estar de alguna manera abiertos a discutir el tema y a conversar. Justamente esto de lo dañino que puede ser este tipo de hábito tabáquico. Las recomendaciones tienen que ser, tal como aparece ahí, realizadas tanto por el personal experto, pero también deberíamos de alguna manera, nosotros que estamos, bueno, en mi caso particular, que estoy enfocado en el área académica, también deberíamos de tocar estos temas a nivel de la formación, tanto de pregrado como de posgrado. Ahora, finalmente, ¿qué es lo que les dije a los estudiantes? Efectivamente, pues sabes que estábamos ahí conversando, que calientan un líquido, tal como lo hemos conversado hasta ahora, es verdad, que están de moda, lamentablemente, es un categórico sí, que no son inofensivos, un falso absoluto, que no contienen nicotina, un falso absoluto, que no hacen mal, obviamente que no es así, que eso, no puede haber nada que sea cool o bacán si es que a uno le hace mal algo, la verdad que eso también uno lo descarta por defecto. ¿Que hay de diferentes olores y sabores? Por supuesto que sí, porque la industria tabacalera va a poner el énfasis en eso. ¿Que están avalados por la ciencia y los médicos? Un categórico no. Y eso hay que dar un mensaje sumamente claro, hay que informarse, hay que leer la bibliografía. Bueno, ahí en cada diapositiva las puse, en el fondo pueden buscar en las revisiones sistemáticas que hay, que no puede haber ningún elemento que sea dañino para la población general que uno esté avalando como médico o como personal de salud. ¿Que se pueden usar en los recreos? Por supuesto que no, porque le van a hacer mal, que son un invento nuevo, tampoco no, porque tienen casi 20 años, 25 años en el mercado, que sirven para dejar de fumar tabaco tradicional. Eso no está demostrado, no es política, por supuesto, ni de la sociedad científica en Chile, ni de la OMS, ni de ningún sistema de salud. Bueno, los comentarios finales, finalizando esta presentación, es que los cigarrillos electrónicos vapeadores son igual de perjudiciales para la salud respiratoria que el tabaco tradicional. Lamentablemente se ha visto que los efectos negativos de vapear sobre la salud son mucho más rápidos que el tabaco tradicional. Y por lo tanto, el sistema de salud y los médicos a nivel mundial recomendamos no iniciar el hábito tabáquico a ninguna edad, ni cigarrillo electrónico, ni tabaco tradicional, ni cigarrillos click. Por lo tanto, la prevención es lo más importante. Muchas gracias a todos por su atención. Gracias, doctor Cepeda, por su presentación. La verdad que es bien preocupante los resultados que nos mostró. Hay varias preguntas relacionadas y muchos agradecimientos también para la presentación. Hay algunos comentarios. Dice, también en forma de aporte para que veamos con lo que estamos lidiando, una de las tabacaleras más grandes de Estados Unidos ya está comprando farmacéuticas desde el 2021, donde son farmacéuticas que se dedican a la fabricación de inhaladores. Así que un comentario para la discusión también. Sí, mira, ese tema, Patricia, es sumamente importante. Lo que pasa es que yo por razones obvias yo solamente le muestro la evidencia científica y médica que hay al respecto. No me meto en la parte económica ni lo que traduce la empresa. Lo único nomás que le voy a decir es que la industria tabacalera es la misma. Ya, la misma del cigarro tradicional con los cigarrillos electrónicos, sin mencionar ninguna marca. ¿Ya? Lamentablemente son los mismos intereses, la misma persona, son los mismos grupos económicos de los países desarrollados, hay que decirlo, de alguna manera que van vendiendo este producto al resto, no solamente en sus países, sino que al resto del mundo. ¿Ya?
Y hay una pregunta, dice, ¿existe alguna correlación entre el uso de cigarrillo electrónico, el uso de incienso en el hogar, con la aparición de injurias pulmonares? La, la verdad, a ver, esta pregunta es muy interesante porque la verdad que siempre me la hacen y yo encuentro que es muy, muy bueno que lo conversemos, que lo discutamos. A ver, yo soy broncopulmonar infantil. Del punto de vista de fisiología respiratoria, un mensaje súper claro. Cualquier tipo de humo que entre por la vía respiratoria va a provocar daño. Eso que hay humos que sean de alguna manera inocuos para la salud respiratoria, eso no existe por ningún motivo. Esto se traduce en cigarro electrónico, tabaquismo, contaminación ambiental, incendios, incienso o todo lo que sea humo. Es el consumo repetido, evidentemente lo que... Este daño, a ver, es directamente proporcional a la cantidad de tiempo y a la exposición. Evidentemente que si es una exposición aislada no nos va a generar daño, pero sí sé que hay una exposición permanente a lo largo de los años y mientras más precoz sea, peor. Aquí piden un consejo, cómo poder convencer a las personas que esto no ayuda al abandono del cigarrillo común, a pesar de que se diga que hay varias opciones que no contienen tales compuestos o lo tienen en muy mínimo presencia. O sea, lo más importante es que todos estemos informados. Ya hay recomendaciones que vienen desde la OMS, de la Organización Mundial de la Salud, hacia abajo. Ya, la verdad que todos los países miembros en el fondo que adhieren a la OMS, probablemente todos tienen un discurso común. Ya, lamentablemente tenemos de alguna manera nuestra contraparte, que la industria tabacalera tiene muchísimos recursos a nivel económico para liberar información que no es la correcta, ya que es literalmente información que no es, que es falsa, por llamarlo de alguna manera, ¿ya? Y de esta manera, en el fondo, tenemos que informarnos, meternos a las páginas que sean confiables, por supuesto, las revistas electrónicas, electrónicas que sean de alto impacto, ver las recomendaciones que hace también las grandes organizaciones de salud. Nosotros hace un tiempo atrás, la Sociedad de Enfermedades Respiratorias de Chile, junto con varias sociedades científicas hermanas de Chile también, hicimos una declaración en conjunta hablando sobre esto, ya más que nada informando a todas las personas. También consultan si tiene información con respecto a los efectos adversos del narguil o juca árabe. No sé si lo ubicas, son estos dispositivos que No, en algunos... sí, sí, se los conozco. La verdad, las cosas que a ver, información hay absolutamente de todo tipo de humo disponible en PubMed. Ya, si ustedes se meten a internet y ven la biblioteca PubMed, van a encontrar información de todo. Ya, ahora, nuevamente el mensaje, ya recuerden, cualquier tipo de humo que entre a la vía respiratoria va a ocasionar daño. No existe un humo que sea inocuo para la salud respiratoria. ¿Ya? Ahora, si ustedes analizan con detalle qué es lo que sucede a nivel de cascada inflamatoria, qué es lo que pasa a nivel de respuesta inmune, van a ver ustedes que hay muchos elementos en común, ¿ya? Todos tienen estrés oxidativos, todos van a producir daño citotóxico, todos producen daño a nivel de inflamación. En el fondo, las repercusiones que uno va a ver van a ser bastante similares. Si a nivel fisiológico y fisiopatológico se altera lo mismo, es esperable que desde el punto de vista clínico veamos los mismos resultados. Clínicamente uno va a ver que hay una mayor probabilidad de una crisis asmática, va a haber una mayor probabilidad de infección viral o bacteriana o por hongos, va a haber una mayor probabilidad en el fondo de accidente cerebrovascular o directamente cardiovascular. Recordar que por mi especialidad solamente me enfoqué en lo respiratorio, pero hay un mundo de situaciones que suceden a nivel de infarto, a nivel de accidente isquémico, hemorrágico, a nivel cerebral, trombosis venosa profunda, en fin, hay una serie de daños que se produce a todo nivel. La verdad que el tabaco, como ingresa por la vía respiratoria, ustedes saben, es uno de los órganos que está más irrigado, por lo tanto va a generar daño a todo nivel, va a producir un daño a nivel sistémico, ya, no solamente a nivel pulmonar. Una pregunta, ¿se ha medido la diferencia del daño entre vapeadores con o sin nicotina?
Nuevamente, a ver, la nicotina hay que recordar que es una de las sustancias que son más adictivas, pero a la vez que dañina. ¿Ya? Ahora, esas sustancias se ha visto que los vapeadores que no contienen nicotina, ¿qué es lo que sucede? Que tienen glicerina y tienen propilenglicol, que generan probablemente un daño peor todavía que la nicotina a nivel local. ¿Ya? Y no solamente eso, sino que también tienen metales pesados, hay que recordar siempre eso. ¿Ya? Nuevamente, el humo ocasionado por lo que sea va a ser daño, ya, si no es uno u otro. Si ¿el expositor maneja alguna información sobre las restricciones de venta a menores de edad de los vapeadores en nuestro país? Bueno, hay que recordar que hay una ley que partió hace poco, que está desde el año, desde ahora, desde el verano de este año, en el fondo, que ya se está regulando un poco más. A ver, bueno, nuestro sistema político, en el fondo, tiene que actuar, por supuesto, acorde a lo que dice la evidencia científica médica. De alguna manera, nosotros, también a nosotros como Sociedad de Enfermedades Respiratorias nos han invitado desde el Congreso a participar en la discusión de estos proyectos de ley. Así que está disponible, en el fondo, para todos los que se quieran informar acerca de este tema, ¿ya? La regulación, ojo, hay un tema que es súper importante, que todos tenemos que actuar en sintonía, a nivel de población general informada, a nivel de personal de salud informado, y lo que es más importante, que nuestros niños, adolescentes, estén informados. Porque nuevamente, lo que ellos reciben como información, lamentablemente, es internet y o redes sociales, ¿ya? Y ahí claramente la postura, bueno, se puede saber cuál es el origen del financiamiento de esa publicidad y lamentablemente va a favor acerca de los vapeadores. Por lo tanto, estamos remando en contra, pero todos los que nos interesa la salud de nuestros pacientes, de nuestra población general, tenemos que actuar en sintonía y dar un mensaje claro, sin ambigüedad. Hay un referente del sur que hace una consulta en relación a prácticas que hacen en su zona. Em, en este sector del país se usan mucho los vapores de hierba, fruta, etcétera, sobre las estufas o leñas para inhalarlos en estados gripales. ¿Cuál sería el daño de estas prácticas culturales? Es difícil de medir porque es una práctica a nivel demasiado local y muy específica. Ya probablemente si es que no me queda claro si es que hay literatura al respecto. Pero Ujú. nuevamente, si uno lo ve que solamente que es humo en el fondo que está ingresando por la vía respiratoria, yo la verdad que no lo aconsejaría. Para el tratamiento de dejar estas adicciones con estos dispositivos, ¿servirían los tratamientos antitabaco o hay algunos que se recomiendan más específicos para estos dispositivos de vapeadores? Absolutamente. Lo más importante, a ver, es que la gente tiene que dejar el hábito tabaco, sea tabaco tradicional o vapeador, ¿ya? Ahora, lo mejor en este caso, en el fondo, es justamente dirigirse a un personal de salud, ¿cierto? Los médicos que habitualmente manejan o manejamos el tema y que de alguna manera pudiéramos dar alguna estrategia de tratamiento. A ver, acá hay otro mensaje también que es súper importante. Ya, se han hecho estudios, por supuesto, a nivel de en Chile y también en el resto de los países, que tratar a un paciente con un hábito tabáquico de largo tiempo es muy complejo, ¿ya? Requiere unas largas sesiones en el fondo de manejo, requiere medicamentos, terapia psicológica, en fin, requiere muchísima ayuda, ¿ya? Por lo tanto, lo mejor, nuevamente, lo más sencillo, por llamarlo de alguna manera, nuevamente lo más importante va a ser la prevención. Ya no puede haber nadie que ingrese al hábito tabáquico de cigarrillo electrónico pensando que no le va a hacer daño o lo que es peor, pensando que con eso va a dejar de fumar. Eso no es así. Doctor Cepeda, ahí abordamos, ahí justo entró otra pregunta. Doctor, acerca de los casos más graves de complicaciones pulmonares, ¿se sabe si en nuestra realidad país también se han observado, según lo que usted Hemos mostró de tenido, EVALI? sí, sí, sí hemos tenido, lamentablemente sí hemos tenido. De hecho, en varias clínicas acá de la región metropolitana se han visto casos que han llegado incluso hasta ECMO por si acaso, ya a oxigenación de la membrana extracorpórea, ¿ya? Y caso muy grave que incluso un par de casos que salió en la prensa también, ¿ya?
que también se refleja lo mismo que difundieron nuestros colegas de Estados Unidos en el fondo. También sucedió acá. Sucedió acá y sucedió hasta hace poco también sucedió, ¿no? Por si acaso. Ya, doctor. Le agradecemos a todos su participación, en especial al doctor Cepeda, que siempre está muy disponible para colaborarnos en esta instancia. De hecho, él nos propuso este tema que nos pareció súper interesante también abordarlo dentro de estos webinars de campaña de invierno. A todos los demás participantes los dejamos cordialmente invitados para nuestro próximo webinar, que es el próximo jueves, en este mismo link y al mismo horario, que vamos a tomar un tema de enfrentamiento de paciente respiratorio adulto que llega a servicios de mayor complejidad por complicaciones. Así que los dejamos a todos cordialmente invitados para nuestro próximo webinar y muchas gracias a todos y todas.